Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Muy bienvenidos a un nuevo espacio de Conversando en Positivo en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5. Aquí estamos, como todos los miércoles, con nuestra querida Cintia Ordóñez. Así es. Para conversar, para reflexionar, para tener un espacio de crecimiento para nuestros auditores. Mucha gente que nos sintoniza hasta ahora desde sus autos, querida Cintia, en la hora del taco, sobre todo la hora del taco post-fiesta. Además. Y mucha gente que nos escucha también desde el extranjero a través de www.radio.udechile.cl. Así es. Un saludo muy caluroso y muy cariñoso a todas las personas que se conectan en este instante y nos están escuchando. Así es. Un saludo afectuoso también para nuestros amigos de Rucanulán. Queremos contarles que Rucanulán es un concepto de cafetería gourmet cuyo propósito es aportar a la vida actual de todos quienes buscan armonizar sus trabajos, el cuidado de los hijos, el almuerzo y el relajo, dado que además de la cafetería cuenta con talleres infantiles. En base a la pedagogía Waldorf, queremos decirle que Rucanulán es de inspiración antroposófica. Está ubicado en Príncipe de Gales 8561 en La Reina. Qué bonita comuna. De lunes a sábado, www.rucanulán.cl. Queremos contarles también que quedan muy poquitos cupos para nuestro seminario Secretos y Mentiras. Un seminario inspirado en el doctor Paul Ekman, que fue el inspirador, entre otras cosas, de la serie Lie to Me y de la película Intensamente. ¿Qué pasaría si de pronto fueras capaz de leer en el rostro las señales emocionales de un ser humano que te develan cuando hay incongruencia entre lo que la persona dice y lo que la persona está sintiendo? Si quieres saber de eso, www.secretosimentiras.cl, el 29 y 30 en Santiago, en el Club de la Unión. Así es. Así que quedan muy poquitos cupos. Sí, tú tienes también una información, ¿verdad? Tengo una mención para hacerles, contarles que llega Alex Warren, maestra sufi y experta en interpretación de sueños. Ella realiza la labor de guía a grupos de estudiantes en distintos países, enseñando la meditación del corazón, la oración mística y estudio de los sueños. Además, Alex está a cargo del departamento latino del Golden Sufi Center y estará en nuestro país como parte de su gira por México, Argentina. El día 22 de octubre, aquí en Chile, estará facilitando un taller de interpretación de sueños desde una perspectiva espiritual y junguiana. El foco de este taller es la comprensión de los sueños como mensajes simbólicos del alma, con un valor psicoespiritual. No se lo pierdan. Para todas las personas que esto les inquieta, tienen esa búsqueda en este espacio de los sueños, pues pueden comunicarse al 9493-41404, en la fanpage también de Alex Warden Latinoamérica o unidadesencialchile@gmail.com. Bien, y hoy día tenemos un tema fascinante. Así es. Y tenemos una invitada muy especial. También. Tiene que ver con la capacidad de escuchar nuestro cuerpo. Ustedes, los coaches ontológicos, siempre dicen que el ser humano es emoción, lenguaje y cuerpo. Así que tenemos hoy día una coach ontológico. Bueno, preséntala tú porque además tú... Muy bien, además nos conocemos. Sí. Está con nosotros aquí Soledad Valenzuela. Ella es psicóloga, profesora en filosofía, con quien abordaremos esta propuesta del análisis bioenergético como una vía de intervención profunda y analítica orientada hacia el self, hacia el ser humano. Soledad además cuenta con un magíster, un diploma en psicología clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez, es coach ontológico senior, de ahí que somos colegas. Cuenta con estudios de psicología transpersonal, entrenadora internacional en análisis bioenergético y directora de la Escuela Chilena de Bioenergética.
Bueno, para quienes no saben, la bioenergética es una psicoterapia con un enfoque corporal desarrollada por el doctor Alexander Lowen. Y bueno, muchas de las experiencias que nosotros vamos teniendo van transformando nuestra memoria celular y se va registrando en nuestro cuerpo, generando posibilidades o limitaciones, alegrías, dolores, decisiones y miedos. De eso vamos a conversar con Soledad. Soledad, bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas Un gracias. placer tenerte Buenas acá, tardes. Soledad. Sí, realmente. Esto de escuchar el cuerpo, probablemente a muchos de nuestros auditores les va a sonar un poco extraño. ¿Cómo se escucha el cuerpo? ¿Por qué esa propuesta? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, hay dos formas en las que me gustaría responder. Una es una manera teórica de dónde viene esto de la bioenergética y por qué es que escuchamos el cuerpo. Y la segunda es una manera muy práctica. Son las 6 de la tarde o 6 y un poquito más. Quizá muchos de sus auditores vienen manejando y pudiéramos responder a esa pregunta de una manera muy práctica, que es decir, bueno, estás sentado en tu auto y ¿cómo está tu cuerpo? Y probablemente cuando hago esa pregunta, recién dices, wow, no lo sé. Y entonces podemos seguir explorando y decir, bueno, ¿estás apretando el volante mucho? ¿Poco? Quizá vas con una mano en el volante y la otra en el celular, quizá tienes, no sé, la vista cansada, quizás si piensas, no estoy apoyando la espalda en el respaldo y si la apoyo, parece que me relajo un poquito más. O sea, lo primero que quiero decir es que escuchar al cuerpo es algo que es muy práctico, muy simple, muy de cada momento. No tiene que ver necesariamente con una escucha sublime del cuerpo, que también, por supuesto, pero primero que nada es una escucha cotidiana. Es preguntarnos todo el tiempo cómo me siento, qué estoy sintiendo en este momento, aquí y ahora. Y seguramente ahora que digo eso, muchas de las personas que nos están escuchando dirán, no estoy apoyando la espalda en el respaldo, o estoy apretando el volante mucho, no sé por qué, O la mandíbula. o siento la mandíbula apretada, o me estoy dando cuenta de que tengo sed o hambre, o que estoy muy cansado, más de lo que yo creía. Entonces, una primera cosa del análisis bioenergético es volver a poner atención a lo simple, a lo básico, a lo de aquí y ahora. Por ahí partimos, ¿verdad? Eso sería una manera de decirlo simple, fácil. Y al otro lado, en lo teórico, escuchar al cuerpo proviene de una mirada que arranca del psicoanálisis. Freud fue un pionero en términos de podernos mostrar la importancia que tiene explorar en el mundo de lo inconsciente. Y un discípulo de él, Wilhelm Reich, fue quien dijo, pero esto también se puede hacer no solo en el lenguaje, sino también explorar cómo el inconsciente se expresa en mi cuerpo. Y ahí hay un camino apasionante que tiene ya décadas de desarrollo y que ha contribuido mucho a que las personas podamos entender cómo es que nuestra biografía se expresa en nuestro cuerpo. De alguna manera nuestra biografía esculpe nuestro cuerpo. Wow. Lo que quiere decir que todas nuestras experiencias humanas son también acontecimientos corporales. Tal cual. Y muchas de ellas seguramente no están tan a la mano de nuestra conciencia. ¿Y por qué, Soledad? Porque yo diría que es como si la torre de control, nuestra mente, hubiera cosas que no sintiera que está siendo tan capaz de conectar fácil o rápidamente, entonces van a dar a unas cajitas que están más inconscientes. Y por eso es que el trabajo corporal muchas veces es sorprendente para las personas. Dicen, mira, haciendo trabajo corporal estoy en contacto con emociones que no sabía que tenía o que no sabía que eran tan intensas. Y trabajando el cuerpo, lo que hace la bioenergética fundamentalmente es que desbloquea y moviliza. Por lo tanto, aparece ahí un caudal de emociones, imágenes, recuerdos, registros que a veces no estaban tan a la mano. Yo creo que parte de los beneficios de este tipo de trabajo terapéutico es ese. Es un trabajo terapéutico, ¿verdad? Es un trabajo terapéutico, sí.
A veces nos pasa que cuando la gente escucha hablar de bioenergética nos dice, eso es lo de los imanes, o eso es lo de las piedras o los cuarzos, y que son terapias que yo respeto muchísimo, pero que es bien importante también por el respeto a ese tipo de terapias decir que el análisis bioenergético proviene de otro lugar, que es más bien de la psicoterapia, de la psicología. ¿Por qué se le llama análisis? Porque proviene de la terapia analítica. De Jung. De Freud. De Freud, ya. Diríamos que la línea es Freud, Wilhelm Reich, Alexander Lowen, y hoy estamos en la cuarta, quinta generación de bioenergetistas. Ok. Bien. Entonces, yo quería preguntarte, ¿la bioenergética trabaja como por debajo del nivel de la conciencia, ¿no? Porque cuando nosotros estamos, como tú dijiste hace un momento, manejando el auto, estamos a lo mejor inconscientes, ¿no? No nos damos cuenta de todos los procesos que está teniendo nuestro cuerpo. Pero hay registros ahí, hay registros. Cuando tú haces la intervención en un proceso bioenergético, ¿tú trabajas con el inconsciente, trabajas con el consciente de la persona? Yo diría que, para hacerlo más simple, diría que estamos distraídos. Me gusta usar esa palabra porque creo que está mucho más en nuestro lenguaje cotidiano que esto de conscientes, inconscientes. Estamos distraídos. Y lo que hace este formato de terapia es que te trae de nuevo a la atención. Y entonces lo que hacemos es que ponemos a la persona en ciertas dinámicas corporales, en ciertas posturas corporales, etcétera, donde la persona puede ser consciente y estar más atenta a sus propios bloqueos, a sus propios dolores, a las zonas del cuerpo que están siendo más pesadas, donde está registrando más tensión. La bioenergética lo que hace es que trabaja con esos lugares de tensión en el cuerpo. Porque además hay una manera de mapear esos lugares de tensión. Entonces, cuando la persona es consciente de dónde es que se acumula la tensión, es que se puede trabajar focalizadamente ahí. Por ejemplo, hay gente que está muy clara respecto de que el estrés se le transforma en dolor de cabeza, o dolor de cuello, o mandíbula apretada, o sensación de que las piernas le pesan mucho, o temas a nivel del sistema digestivo. Entonces, cuando nosotros localizamos ese lugar de tensión, podemos trabajar ahí, podemos hacer el ciclo es más o menos el siguiente: hacemos un proceso en que esa tensión aumenta, luego esa tensión se relaja, y entonces ahí también aparecen los contenidos mentales, emocionales, etcétera, que están asociados a esa tensión. Entonces, un trabajo que es corporal, pero a la vez es psicológico. O sea, hay un correlato entre mi lenguaje, mi emoción y mi cuerpo. Tal cual. Tal cual. Mira, qué interesante. Bueno, estamos aquí en Conversando en Positivo con Soledad Valenzuela, conversando acerca de la sabiduría de escuchar nuestro cuerpo, el análisis bioenergético en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa. Tengo una pregunta para Soledad. Hay personas que tienen la idea de que cuando se trabaja con este tipo de intervenciones se desatan ciertos movimientos incontrolables en el cuerpo, temblores y qué sé yo, y hay gente que me ha contado, yo nunca lo he visto, ustedes han estado en esas sesiones en vivo, como pero energía acumulada, ¿no? Claro, pero hay una especie como de catarsis. ¿Es cierto o hay algo de mito ahí? Catarsis es una palabra grande, pero algo de eso hay. Y a mí me gusta desmitificar mucho para que las personas puedan entender exactamente de qué se trata. Este es un fenómeno que es biológico. Uno diría que todo lo que está vivo vibra, ¿no? Y esa es como una evidencia muy, muy simple, muy real de cómo es que ocurre la vida en el ser humano. Lo que hacemos en bioenergética es que nosotros trabajamos con ciertos movimientos que estresan el aparato muscular, lo ponen en una cierta tensión, como una cuerda de un violín.
¿no? Lo tenso, lo tenso, lo tenso. Cuando esa tensión ocurre, empieza a ocurrir una vibración en el cuerpo, que nosotros trabajamos para que aumente. ¿Y por qué queremos que aumente? Porque después de que esa vibración aumenta mucho, 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 se produce un posterior relax. Entonces diríamos que es un ciclo donde pareciera, y algo muy vistoso es que la persona vibra y dice, ¿qué me está pasando? Estoy temblando. Eso que está pasando es absolutamente normal y es muy orgánico, porque después de ese temblor, en la medida que ese temblor es intenso, lo que viene después es un proceso de relajación. Entonces, pudiera parecer que si tú ves a alguien vibrando muchísimo, dijeras, wow, esto es como una cosa catártica, está en un éxtasis. Sí, pudiera llamarse así, pero a mí me gusta mucho más decir que es un cuerpo que está teniendo un proceso orgánico y que de hecho los cuerpos vibran en muchas situaciones de estrés, nos demos o no nos demos cuenta. Podemos temblar de miedo, podemos temblar de emoción, el cuerpo tiembla. Lo que hacemos en bioenergética es que deliberadamente hacemos ciertos movimientos con ciertos grupos de músculos donde eso ocurre de manera deliberada para después producir la relajación posterior. Entonces, uno diría, evidentemente esto produce alivio. Y posterior a ese alivio, lo que nosotros esperamos es que la persona pueda simbolizar, pueda encontrar significados, pueda hacerse preguntas acerca de qué fue eso que aflojé en el temblor, qué fue eso que ocurrió conmigo, ahora que estoy más relajado, qué pensamientos me vienen, qué emociones me vienen, de manera que del alivio pasemos al proceso. Porque una persona puede tener una sesión de bioenergética semanal, por ejemplo, y tendría mucho alivio. Y estaría mucho más relajado, probablemente disminuiría el bruxismo, disminuiría el dolor de cabeza, cosas de ese tipo. Quizá andaría de mejor humor, por ejemplo, explotaría menos, en fin. Pero eso no significa que no haya un proceso debajo de eso que también puede ser hecho. Es lo que nosotros decimos, el alivio no es lo mismo que el proceso. Y a la hora de intervenir corporalmente, Soledad, ¿tú te consideras más bioenergetista, más coach, más psicóloga, más qué? ¡Qué pregunta! Una mezcla de todo eso. Sí, tú integras, A mí me parece que si miro mi oficio, lo que yo ando buscando claramente todo el tiempo es que la persona sea protagonista, que no dependa de mí, sino que sea protagonista de buscar su propio bienestar. Ahora, si eso supone más trabajo mental, si eso supone más trabajo corporal, si eso supone más trabajo práctico de buscar acciones como habilitantes de ciertas cosas, okay. Pero no es que yo tenga una herramienta que se la pongo encima como un poncho a cualquier persona que llega a mi consulta. Entonces, no es que abro la puerta y le pongo el poncho de la bioenergética. Y tampoco es, diría yo, que hago una mezcla rara. No. Porque creo que esas mezclas raras también pueden terminar no siendo nada. Más bien diría que con la persona con la que trabajo elegimos la metodología que está más adecuada para encontrar su propio camino hacia el bienestar. Porque evidentemente creo que ese es el norte, que la persona perciba mayor bienestar, que la persona perciba que está siendo más capaz de tomar decisiones, que está siendo más capaz de priorizar en su vida, que está siendo más capaz de poner límites, que está eligiendo cosas que le hacen bien, que está diseñando un entorno que es más gozoso. Ahora, a tu consulta acude gente que siente que el cuerpo le pesa o que siente que tiene algo que resolver. Claro, como para poder guiarlos un poquito, si es, ¿por qué voy donde Soledad? Pero qué afección tengo como para poder ir a la... A veces llega gente con temas corporales que son viejos y que no han tenido mucha solución. Por ejemplo, gente que tiene, no sé, un bruxismo que lo acompaña hace años y que ha hecho de todo para tratar de trabajarlo y no hay casi, no cede. O sea, a veces claramente la gente llega con temas que vienen desde el cuerpo y que son muy físicos.
Otras veces la gente llega con un nivel de reflexión un poquito distinto, donde dicen, mira, yo he hecho cambios en mi vida, he tomado decisiones en mi vida, y algo pasa que siento que el cuerpo no me acompaña. Que lo que mi cabeza decidió, reflexionó, etcétera, en el momento de ponerlo en una actitud corporal no me resulta. No me atrevo, me pongo nervioso, me arranco, evado, me tenso. Entonces como si el cuerpo se te hubiera quedado atrás. ¿No? Esa es otra manera bien frecuente de llegar a la consulta de la bioenergética. Otras veces hay gente que dice, sabes que tengo una emoción pegada que no se me va. Tengo una tristeza, tengo una rabia que me aparece a pito de lo que sea. Y me doy cuenta que necesito trabajarla de manera más corporal, no solo en una conversación. Y ahí también es interesante comentarles que la bioenergética trabaja mucho con un concepto, uno de los conceptos claves en bioenergética es el concepto de carga y descarga. Entonces, eso supone que cuando un cuerpo está sobrecargado de algo que es no tan positivo, eso opera como toxinas, ¿no? Entonces, la bioenergética te ayuda a descargar eso que está finalmente alojado como una tensión. Eso produce un alivio enorme y además lo que produce es que tu cuerpo está disponible como si fuera un recipiente que tú vaciaste y está disponible para tomar mejores energías, mejores estados de ánimo, mejores emociones. Yo le digo a la gente, es como cuando tú en el computador buscas ese comando que dice vaciar la papelera, pero hay uno que es más complejo que dice vaciar la papelera en forma segura. Sí, claro. ¿No? Bueno, la bioenergética opera así, vaciamos la papelera, la vaciamos, y una vez que la vaciamos, la sensación es, ahora parece que, por ejemplo, parece que ahora sí tengo ganas de ir al cine. Parece que ahora sí tengo disposición para tener esa conversación complicada que la estaba evadiendo. Parece que ahora sí tengo ganas de llegar a mi casa y saludar con una sonrisa en vez de decir, hola, ¿qué hay de comer? ¿No? La bioenergética, a través de esto de vaciar la papelera, produce, yo diría, un espacio vital que es posible de llenar con mejores cosas. Correcto. Y en ese llenar con mejores cosas también está la posibilidad, me imagino yo, de potenciar el aprendizaje, ya no tenerlo solamente a un nivel mental, al nivel de las ideas solamente, sino que incorporarlo corporalmente. ¿Eso también es parte del trabajo que ustedes hacen? Bueno, sí, nosotros sabemos que las habilidades en general son herramientas que uno adquiere no solo a nivel mental, las habilidades se adquieren también a nivel emocional y también a nivel corporal. Entonces uno podría decir que podemos transformarnos en personas más capaces corporalmente. Tú puedes, por ejemplo, entender la importancia de un abrazo. Tú puedes entender eso profundamente, puedes haber leído la importancia del contacto físico, etcétera, etcétera. Puedes tener una disposición emocional de decir, a mí me encantaría ser más abrazador, pero puede ser que seas torpe corporalmente. Correcto. Y que entonces un entrenamiento de acercar el contacto cada vez más te transforma en alguien más hábil. Y finalmente el más feliz con eso vas a ser tú mismo. Qué maravilla. Entonces va a estar en tu relato, en tu lenguaje como idea, y va a estar también en tu acción con el cuerpo y por supuesto en la emoción. Claro, estaba pensando, fíjate, justamente el otro día un amigo mío que es gerente de una compañía me decía, ¿cómo yo hago para que los valores que yo intento inculcarle a mi gerente, como el respeto, la colaboración, etcétera, se hagan carne? Y me hizo tanto sentido el hacerse carne con lo corporal, Claro. que por ahí hay pistas que tienen que ver con lo, me imagino yo, con lo que tú planteas y con lo que tú haces. O sea, no solamente mirar cómo sanar, sino que además incorporar aprendizajes desde lo corporal, que no solamente estén en lo mental y lo emocional, sino que hacer... Claro, que haya toda una integración. Que haya una integración. Estamos conversando con Soledad Valenzuela. Recordemos que ella es psicóloga, profesora en filosofía, con quien estamos abordando la propuesta del análisis bioenergético. Soledad, ¿qué fue primero? ¿Fue la filosofía o la psicología, el coaching, la bioenergética? ¿Qué fue primero y qué fue al final? La filosofía fue primero. ¿Ya?
fue antes, fue durante y yo creo que va a ser al final. Es transversal en el tiempo. Aunque no sea el tópico de este programa, pero para mí ha sido muy interesante percibir cómo en nuestro país se ha creado toda una conversación a propósito de esta iniciativa de sacar la filosofía del currículum de la enseñanza media, todo lo que ocurrió después. Para mí ha sido muy interesante presenciar eso, leerlo mucho en la prensa, porque sin duda la filosofía es una disciplina que podrá tener mejor o peor prensa, más o menos rating, pero sin duda es algo que ayuda a volver al ser humano sobre sí mismo, y eso me parece que es importantísimo. Yo tengo la misma opinión tuya con respecto a la música. ¿Y sabes qué? después de un breve corte vamos a comerciales y volvemos con esta interesante conversación con nuestra amiga Soledad Valenzuela. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Clínica COI presenta el mes de la ortodoncia y otorga un 45% de descuento a nuestros oyentes. COI te da un presupuesto completo hasta el final de tu tratamiento. Contratando un plan de ortodoncia este mes, accede a financiamiento hasta 24 meses y los 3 primeros controles gratis. Pide tu cita gratuita con nuestros ortodoncistas al 229-73-57-26 o en www.coi.cl. Estamos ubicados en Metro Manquehue. Clínica COI, a la vanguardia de la odontología. Por más de 20 años, Óscar Cáceres y Asociados ha desarrollado y puesto en práctica metodologías de excelencia en diversas organizaciones en Chile y el extranjero. Con un potente equipo de profesionales, certeros sistemas de medición y un modelo propio, ha logrado elevar estándares en los procesos productivos de sus clientes. Los equipos World Class se componen de personas World Class. Para mayor información ingresa a www.oscarcaceres.com. Óscar Cáceres y Asociados, transformando personas y organizaciones. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Muy bien, y estamos de vuelta en Conversando en Positivo con Soledad Valenzuela. Recordemos que ella es psicóloga, profesora en filosofía y además es experta en análisis bioenergético. Tendemos a decir de bioenergética, pero es análisis bioenergético. Yo quería preguntarle... Espera un poquitito, querida Cintia, porque tenemos que saludar a nuestros amigos de Ruca Nulán. Me estaba olvidando. Sí, pues, Ruca Nulán, cafetería cuya especialidad son sus mix de técnicas que hacen que la línea de su cocina sea saludable y además exquisita. Sus elaboraciones son con productos orgánicos y tanto niños como adultos pueden disfrutar de postres sanos y ricos. Ruca Nulán se encuentra en La Reina, en Príncipe de Gales, 8561, de lunes a sábado. www.rucanulan.cl. Si quieren un buen café, además, ahí está, en rucanulan.cl. Así es. Y si quieren celebrar cumpleaños de los niños, también puede ser ahí. Ideal, un espacio ideal. Ahora sí. Bueno. Sole, te quería preguntar... ¿cómo es un proceso de análisis bioenergético? ¿Cuánto tiempo puede tomar? Me quedé con lo de Ruca Nulán. Un café hasta ahora. ¿Cierto? Ellos tienen un café muy rico, además descafeinado si lo quieres. Ya que un poco con de leche vegetal también, hay de todo. Bueno, a esta hora de la tarde hablar de café es como... Bueno, ¿cómo es un proceso de bioenergética?
Antes me quedé como en el tintero con la pregunta que tú me hacías respecto de ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? Y interesante esto porque yo creo que las personas que tenemos gusto o orientación hacia el estudio, una cosa lleva a la otra de una forma tan natural. Para mí fue muy evidente pasar de la filosofía a la psicología. Fue muy evidente en la psicología preguntarme, bueno, ¿dónde es que la gente sufre más? ¿Y dónde es que la gente es más feliz? En la familia y en el trabajo. Entonces el coaching vino como solito. Sí, Y cuando apareció el coaching, apareció muy fuerte el lenguaje, la emoción y bueno, el cuerpo. Y la bioenergética vino solita. Sí, además que seguramente te resonó toda la experiencia, todo lo que tenía que ver con Heidegger y todo eso. Tal cual. Entonces yo lo que diría ahí es que, y a propósito de lo que Cintia me pregunta sobre el proceso, es bien importante, creo yo, cuando uno trabaja con personas, también estar atento al propio proceso de aprendizaje. Es decir, bueno, ¿y ahora por dónde? Para mí es interesante diseñar o estar atento a las señales para diseñar un camino de formación. No solo picar aquí y allá, sino que decir, bueno, y aquí también hay un cauce. Yo estoy muy agradecida de lo que ha sido mi propio cauce y muy agradecida, y creo que también es bueno decirlo, de que en Chile tenemos excelentes profesores y escuelas de todas estas disciplinas. Aquí somos unos privilegiados porque tenemos excelentes escuelas de psicología, excelentes escuelas de coaching. Entonces, tenemos el privilegio, hay mucha gente de Latinoamérica que viene a formarse acá. Sí, claro, y nosotros tenemos la suerte de tener aquí a muchos de los grandes en todas estas áreas. Así que, bueno. Y a propósito de proceso, ¿cómo es un proceso de bioenergética? Es bien importante en bioenergética trabajar de la misma manera en la que leemos el cuerpo. Nosotros leemos el cuerpo arrancando desde cuál es la base que una persona tiene, que es no solo mirar los pies, sino también mirar la base en general, dónde están los fundamentos de esta persona. Porque cualquier proceso intenso en términos emocionales, corporales, etcétera, debe arrancar de una conciencia bien clara respecto de dónde yo me afirmo. Físicamente esos son los pies, sí, pero claro, también dónde me afirmo en términos de cuál es mi red de apoyo, cuáles son los recursos personales que tengo para sostener este proceso. Y yo en eso soy una convencida de que todo proceso bien hecho y además éticamente bien hecho debe arrancar de ser muy, muy cuidadosos en descubrir cuáles son los fundamentos que la persona tiene. Luego de eso hacemos un camino de descubrir cuáles son las zonas del cuerpo y también internas donde la persona siente que está con bloqueos. Y eso a veces es muy evidente cuando la gente dice, por ejemplo, tengo una zona de la espalda que la ando trayendo siempre muy consciente porque me duele. Un bloqueo puede ser un dolor, pero también puede ser una tensión o también puede ser un lugar de mi cuerpo que tiende a enfermarse. Entonces, cuando descubrimos cuáles son esos bloqueos, decimos, ok, vamos a trabajar aquí aumentando la tensión y luego relajándola. ¿A través de qué? De estos procesos de vibración, a través de procesos de elongación, de producir tensión y relajación. Y luego, cuando la persona va siendo más y más consciente de cómo su cuerpo empieza a adquirir más movilidad, más relajación, más conciencia, empieza también a aparecer un caudal, diría yo, de significados más mentales, más emocionales, de con qué tiene que ver esta tensión. Es como si uno le dijera a alguien que tiene mucho dolor de cuello, del trapecio, de los hombros, bueno, ¿qué ando cargando ahí? Pero no como con esa mirada así como si yo fuera a adivinar. No, sino más bien con una mirada de que la propia persona sea consciente de, bueno, ¿qué le produce esa tensión persistente en ese lugar del cuerpo? Y a mí me parece que ese es un proceso bien beneficioso porque la persona va quedando capacitada para, por un lado, trabajar con sus propias tensiones, pero también va quedando entrenada para lograr relacionar las tensiones con otras cosas. Y tú, me imagino que en este proceso vas teniendo intuiciones respecto de los significados, de estos significados emergentes. Tal dolor significa probablemente tal cosa, qué cosa estás cargando, decías tú. Pero esas son intuiciones, son cosas que se te van apareciendo, me imagino, en el camino como una revelación
que no es mágica, tiene estructura, pero que al final de cuentas son intuiciones. ¿Eh? Sí, yo creo que una intuición es buena cuando es contrastada con la persona. De lo contrario es una idea mía. Correcto. Si bien hay todo un trasfondo teórico en la bioenergética que responde a con qué tendrían que ver cierto tipo de tensiones, ciertos lugares de tensión, ciertos modos que adquiere el dolor, a mí me parece que toda esa teoría tiene que ser contrastada con la persona. Que lo más importante es qué significa para ti. Para ella, claro, para la persona que tienes al frente. ¿Qué significa para ti este dolor de la mandíbula? ¿Qué significa para ti esta tensión a nivel de tus ojos? ¿Qué significa para ti lo que te duele en el cuello? ¿Qué significa para ti esta opresión en el cuerpo? De la misma manera que a veces se piensa que en bioenergética miramos un cuerpo y mágicamente sabemos la historia de esa persona. Sí, es verdad que nosotros leemos corporalmente las tensiones, es verdad, pero también es verdad que los cuerpos se van esculpiendo de distintas formas, ¿no? No toda persona con espaldas anchas significa tal o cual cosa. O con caminar de una cierta forma. Exactamente. Podría ser, yo prefiero trabajar siempre con el podría ser. Claro, pero sin duda es una señal. Es una... Tal cual. Tal cual. Hay como una evidencia de que ciertos tipos de cuerpos corresponden a ciertos tipos de personalidades, a ciertos tipos de mundos emocionales. Pero yo creo que es muy importante ser cuidadoso y no poner eso como un patrón sobre la persona. Claro. Sino más bien que te sirva como una pregunta. Claro. Un pechito hacia adentro a mí me da una cierta idea de qué podría ocurrir, pero esa idea tengo que contrastarla con la persona. Unas espaldas anchas me da una cierta idea. Pero, por ejemplo, hay gente que ha hecho mucho deporte y que tiene un cuerpo esculpido por ese deporte. O gente que ha tenido cierto tipo de trabajos físicos que le han esculpido el cuerpo de una determinada manera. Entonces, no es tan mecánico. ¿Y que tenemos que leer mucho sobre eso? Sí. ¿Y saber mucho? Sí. Pero luego dejarlo en el cajón y mirar el cuerpo presente que tengo en mi consulta más que lo que dice el manual. Y ahí me imagino que a lo mejor la tentación de pasar a la magia es un poquito tentadora. Estoy pensando fundamentalmente en la gente que se acerca a esta disciplina y quizás con una sobreexpectativa de hacer esa lectura tan lineal. Esa lectura es tan lineal y tan superflua. Sí, y porque además todas estas herramientas tan poderosas, hacen que estando tú en una situación de un cierto poder frente a una persona que tiene confianza en ti y que viene a pedir ayuda, estando en esa situación tú pudieras hacer una especie de performance, ¿no? Donde la persona queda muy asombrada y dice, wow, ¿cómo sabe? Es lo que pasa con el coaching, donde uno aprende a hacer preguntas de una manera muy poderosa. Y yo creo que ahí, ¿sabes dónde vamos a dar? Creo que vamos a dar al lugar del trabajo personal del terapeuta o del psicólogo o del coach. A mí me parece que el mejor antídoto para todas esas cosas es el trabajo personal. Es que nosotros tengamos a raya nuestro propio ego, ¿no? Que nosotros podamos hacer mucho trabajo con nosotros mismos para decir, bueno, lo más importante es la persona que tengo al frente, más que la tentación de desplegar todas mis herramientas o mostrar todas las teorías que he aprendido. Me parece que eso requiere un trabajo constante que no puede olvidarse. Y de mucha humildad. Claro, y la humildad yo creo que, claro, hay que pedirla hacia el cielo, pero también hay que trabajarla. Y hay maneras técnicas de trabajar la humildad. Y la mejor manera técnica de trabajar la humildad es pararme frente a uno a otro y decirle, bueno, en esto estoy, en mi trabajo. Yo creo que eso debería ser parte de nuestro oficio siempre. Es la manera de cuidarnos también. También, pues sí, porque las trampas del ego, ni te cuento. Todos sabemos cuáles son. Tuvimos un maestro acá en este espacio hace un tiempo que declaró lo siguiente y me quedé pensando y lo traigo a colación ahora que estamos conversando contigo. Él me dijo, todas las dolencias del cuerpo
se manifiestan emocionalmente 6 meses antes. ¿Qué opinas tú de eso? Me parece interesante. Yo creo que, claro, yo no sé si el cuerpo viene detrás. Por ahí va mi pregunta. ¿No? O sea, a veces el cuerpo es quien te avisa que algo va a pasar. En el mundo del coaching, por ejemplo, cuando trabajamos con el tema del estrés laboral, y la gente empieza a decir, bueno, no sé por qué me estoy enfermando tanto, no sé por qué me he resfriado tanto este año, no sé por qué termino un resfrío y empiezo otro, por qué me duele la cabeza. Y también yo a veces digo, bueno, ¿y no será que le podríamos preguntar a ese síntoma de que ya está? ¿No? Yo lo que sí creo es que el cuerpo y la emoción están mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Y que si nosotros los vemos como vecinos, podríamos preguntarles mejor. La emoción ocurre en el cuerpo. Tal cual, podríamos decir, bueno, claro, alguien que se dedique a la neurociencia diría, bueno, todo esto está alojado, no nos compliquemos, mira ¿no? el cerebro, Y eso es interesantísimo. Sí, de hecho, la neurociencia hoy día ha hecho unos aportes a la bioenergética fantásticos. Pero aprovecho a preguntarte, ¿en qué sentido? A mí me parece que la neurociencia hoy tiene un aporte enorme a los trabajos con el cuerpo. Por ejemplo, todo el trabajo de la neurociencia hoy asociado al tema de la focalización de la atención, de las prácticas de la meditación, hoy día tiene un montón de evidencia respecto de cómo eso es evidente, o sea, efectivamente trae buenos resultados. El poner atención, el poder trabajar siendo conscientes de que el cerebro, si bien es un territorio misterioso e inexplorado, sí es algo que podemos entrenar, y podemos entrenarlo a través de, por ejemplo, la práctica de la meditación, podemos entrenarlo, por ejemplo, a través de la práctica de cómo es que mi cerebro necesita descanso. Si yo a una persona hoy le pregunto, y aquí estoy en el mundo de la bioenergética y no tanto, pero si hoy le pregunto a una persona, ¿cuántas horas tu cerebro está en reposo en términos de desconectarlo al día? ¿Qué es posible eso, Soledad? O sea, el cerebro es una maquinita que sigue trabajando, pero ¿cuánto yo lo dejo descansar? ¿Cuántas de las personas que conocemos, nosotros mismos abrimos un ojo y prendemos el teléfono? Son solamente las horas que yo duermo. Yo enciendo el teléfono. Sí. Abres el ojo y a lo mejor el último acto consciente antes de dormir es apagar el teléfono o ponerlo en silencio. ¿Cuántas veces al día nosotros, incluso en situaciones de descanso, estamos conectados al teléfono? El otro día yo estaba en el cine y antes de empezar la película miraba esta sala oscura llena de lucecitas. Había un teléfono por persona, todos encendidos. O sea, no había la disposición de, bueno, voy a ver una película, me relajo, sino que aprovecho hasta el último segundo para mirar el celular. Entonces, ¿en qué colabora la neurociencia hoy? Dice, bueno, no, este terreno inexplorado del mundo del cerebro puede ser un terreno al cual tengamos acceso a través de ciertas prácticas muy concretas, muy cotidianas, que nos ayuden a tener mayor disposición biológica, mental, para una mejor vida, para un mejor descanso, para un mejor estado de ánimo. El cerebro no es solo una máquina, es eso que somos también. Estamos conversando con nuestra amiga Soledad Valenzuela, perdón, respecto de análisis bioenergético. El término bioenergético, Soledad, a muchas personas le puede sonar como una mezcla entre biología y energía. ¿Sí? Sí. Bioenergético, bueno, lo de bio en realidad tiene que ver con la vida. Con la vida, ya. Y diríamos que la bioenergética es cómo tomar la energía vital y hacerla más plena. Dicho en simple, la bioenergética es esa, es aumentar tu vitalidad, es aumentar tu nivel de conciencia respecto de ti mismo, pero eso tiene un objetivo, que es aumentar tu vitalidad. A mí, yo diría que uno de los libros, o quizá el libro que más me gusta de Alexander Lowen, es un libro que se llama El Gozo, un libro pequeñito acerca de cómo el trabajo corporal y energético puede aumentar no solo tu vitalidad, sino tu capacidad de ser más feliz. Pero no ser feliz en términos como
como diríamos, como de esas cosas muy difíciles de tomar, sino ser feliz en lo cotidiano, como ser feliz aprovechando una rica ducha, saboreando un buen café, teniendo una buena conversación, disfrutando de un sueño muy reparador, disfrutando de una vida afectiva con tu pareja o con tus hijos muy intensa. A eso le llama Alexander Lowen el gozo. Y él dice, bueno, en la medida que más gozamos y gozamos y gozamos, nos vamos también transformando en seres mucho más plenos a nivel espiritual. Pero lo esencial es que lo pasamos mejor. Entonces, podríamos concluir que el propósito de todas estas prácticas es pasarlo mejor, ¿eh? Evidentemente, a mí me parece que el disfrute, en el mejor sentido, es un objetivo elevado para el ser humano. Pero no el disfrute como en la banalidad de pasarlo bien, sino el disfrute en el sentido profundo de adquirir plenitud. Wow. Suena bonito, suena simple. ¿Será tan así, Soledad? Es como cuando tú le das la mano a un amigo y es como si no hubieras hecho ese gesto, con cero conciencia, versus como cuando le das la mano a un amigo y además lo miras y además estrechas esa mano y le sonríes y dices, uy, hay una diferencia aquí. Y ahí hay, no sé, para nuestros amigos que están yendo a su casa hay algo que pueden hacer, que es ensaya una manera intensa de llegar a tu casa hoy, ¿no? Y si aparece tu hijo, dale un abrazo y quizá míralo y quizá dile, ¿te he dicho que te quiero últimamente? Eso hace una llegada a la casa absolutamente distinta, que es muy plena, que es muy gozosa, que es simple. A mí me parece que las mejores cosas son simples y que efectivamente es diferente. Muchas veces las personas que trabajamos bastante dejamos nuestras mejores sonrisas, nuestros mejores abrazos, nuestras mejores miradas en el trabajo, ¿no? En nuestros compañeros, en la gente con la que trabajamos. Y lo que llega a la casa es como el resto del día, ¿no? Lo que queda del día. Y uno podría ensayar, a ver, ¿cómo llego a mi casa de una manera distinta? ¿Cómo suelo llegar a mi casa? Esa es una pregunta interesante para todos los auditores que van conduciendo sus autos en este instante y van a llegar a sus casas. Entonces nuestra amiga Soledad les está preguntando, ¿qué tal si... ¿Qué tal si, después de escuchar este programa, pones tu canción favorita y la cantas a todo pulmón en el auto? ¿Qué tal si respiras mucho más conscientemente y exhalas con toda libertad e incluso te estiras en un semáforo y aprovechas de estirarte como con ruido, ¿no? Claro. ¿Qué tal si además piensas, bueno, ¿cómo tengo mis hombros? Los voy a mover un poquito y vuelvo a poner mi música favorita o hasta quizá pasé a comprarme un café y pruebo cómo llego a mi casa después de eso. En una de esas, quizá abro la puerta y tengo ganas de abrazar a alguien más que de dejar la cartera, el computador, la mochila y decir, uy, qué día, qué hay de comer. Y si más encima te dicen, es que no hay pan. ¿No? Tenemos, yo creo, maneras muy concretas de aumentar la vitalidad. Y de verdad yo no estoy hablando acá de cosas elevadas, no porque no crean esas cosas elevadas, sino que porque nuestra vida es la suma de 1000 detalles cotidianos. Y esos son los que podemos hacer más gozosos. Soledad, mencionaste hace poquito instantes la respiración. ¿Qué rol juega en esto de la bioenergética la respiración? Bueno, en la bioenergética hay 3 conceptos que son esenciales: respiración, vibración y movimiento. Y la respiración es la base de todo, porque es la manera en la que, claro, uno diría técnicamente la respiración es un intercambio gaseoso. Es la manera en que relacionamos el afuera con el adentro, es la manera en la que nos oxigenamos, pero además para nosotros es una manera muy concreta de percibir cuánto tú estás tomando lo que necesitas de fuera de ti, oxígeno, y cuánto estás evacuando lo que no necesitas. Entonces una respiración profunda, relajada, plena, intensa, es una respiración que te produce mejores estados de alerta, mayor concentración, mejor humor, porque te oxigenas mejor.
Nosotros a nuestros alumnos les decimos, no se preocupen porque van a empezar a respirar con sonido, ¿no? Como, van a hacer esto más veces al día. Y eso es fantástico. Claro, porque hasta estamos contenidos, ni siquiera nos damos el permiso. Muchas veces andamos en apnea sin ser necesario, ¿no? Tenemos una respiración cortita, superficial, como pidiendo permiso. Y en ese sentido, Soledad, tal vez podríamos, no sé, si diseñar alguna mejora, como en la mañana cuando nos despertamos, ¿qué podríamos hacer con respecto a eso, como para sentir nuestro cuerpo más vital, con más conciencia de nosotros? Bueno, yo creo que cuando despertamos, lo primero que podemos hacer es decir, wow, desperté, aquí estoy. Eso no es poco. ¿No? Es como una cosita básica de agradecer por la vida. Sí, claro, ¿no? Otra vez estoy acá. Y en términos muy concretos, que es lo que tú me estás preguntando, yo creo que respirar profundo, estirarse. No sé de dónde se saca esto de que estirarse sería una mala educación, no lo sé. Pero bueno, en tu casa nadie te está mirando, entonces estírate. Estírate como un domingo. Ojalá nos estiráramos todos los días como si fuera domingo. Y luego, yo creo que nosotros antes de salir de la casa, por más que yo sé, el metro, los tacos, los hijos, créanme que yo comparto la misma vida que todos en una gran ciudad, pero antes de salir de la casa nosotros podemos tener 2 o 3 momentos de placer que nos dispongan a un día mejor. Podemos decir, bueno, ¿cómo hago para que mi ducha sea un momento rico? ¿Cómo hago para que elegir la ropa no sea algo mecánico, sino que yo pueda decir cómo quiero sentirme hoy? ¿Cómo hago para que mi traslado en el auto, en el metro, sea, no sé, con música, o quizás si voy en el metro con una lectura interesante? ¿O cómo hago para pensar qué de este día puede ser bueno para mí? Y en términos de cosas físicas y de movimiento, hay cositas que ayudan muchísimo. Estirarse, respirar profundamente es algo que ayuda muchísimo. Y todas las cosas que contribuyen a que mi cuerpo afloje en los lugares donde se siente tenso. Perfecto. Así que ya saben nuestros amigos auditores, si van conduciendo, en el primer semáforo en rojo se estiran. Claro. Y pueden probar una cosa exótica que es, mira el del auto al lado y sonríe. Y va a haber reacciones rarísimas, porque en nuestra cultura sonreír es sorprendente. Así es. Eso es asombroso. Soledad, tus coordenadas, si alguien te quiere ubicar, por favor. Tu correo, teléfono, lo que tú prefieras darnos. Bueno, mis coordenadas son, yo diría, lo más fácil es escueladebioenergética.cl. Ese es un lugar que es un muy buen lugar donde ir a buscar estas prácticas, no solo a mí. Yo prefiero, más que hablar de mí, es hablar de la gente en Santiago que se dedica a este tema, gente de mucha confianza para mí. Ese es un lugar además donde se pueden enterar de las actividades que está haciendo la Escuela de Bioenergética, etcétera. Hay una página de Facebook. Yo no soy muy de redes sociales, pero hay una página de Facebook que se llama Escuela de Bioenergética de Chile, donde también pueden encontrar información, talleres, cosas de difusión, etcétera. Y esos son espacios donde pueden conectar conmigo, pero sobre todo con la gente que se dedica en Santiago a este tema. Muy bien, Soledad, te agradecemos infinitamente que hayas estado con nosotros conversando hoy día. Sí, ha un sido placer. Realmente un privilegio tenerte acá, conversar estos temas, que la gente sepa un poquitito más de su cuerpo. Y Cintia, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias. Y nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo Conversando en Positivo. Chao. Buenas tardes. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. A 400 años de la conmemoración de la muerte del dramaturgo inglés William Shakespeare, Editorial Universitaria presenta el libro
Aproximaciones a Shakespeare, editado por Braulio Fernández. El libro entrega un contexto general del período isabelino y sobre la vida del autor. Describe las condiciones de representación de los teatros públicos londinenses